¿Cómo están? Bienvenido a nuestro café. Muchas gracias. Señor Marcos Kremerman, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, don Julio Don César? Marcel. Gusto Marco, de verlo. bienvenido a este café donde conversamos un poquito, donde aterrizamos los temas de la economía que siempre tienen, ¿no es cierto?, finalmente un matiz social, político, pero para conversar un poquito de este tema que está ahí en la palestra, está en la agenda, que de pronto se transforma en un tema de portada y después en un tema tabú. Extraño lo que pasa con una reforma tributaria, un ajuste tributario, le gusta más llamar a otro definitivamente un cambio en todo el sistema tributario en nuestro país. ¿Se puede hacer, Marco, a tu juicio? Yo creo que se puede hacer perfectamente, y ahí es donde no hay que ser a medias tintas, ¿cierto? Puede ser, qué va a pasar con el crecimiento de la economía, qué va a pasar con la inversión. Yo creo que se puede hacer perfectamente, y por dos razones fundamentales. Primero, porque la carga tributaria en Chile es muy baja en relación a los países que están un poquito adelante que nosotros en el Producto Interno Bruto, que eso no significa necesariamente que sean más desarrollados, esto es una discusión, y en los países que están bastante adelante de nosotros. Nosotros prácticamente tenemos la mitad de la carga tributaria, o sea, recaudamos la mitad de impuestos que los países más avanzados en relación a su Producto Interno Bruto. Eso en primer lugar. Si queremos tener, por ejemplo, una vida digna, educación, salud, de una cierta calidad, obligatoriamente necesitamos aumentar los impuestos en Chile. Pero adicionalmente, tenemos un problema con la estructura tributaria. No es lo mismo recaudar impuestos a las empresas que recaudar por el IVA, que es un impuesto indirecto que grava los bienes y consumos, que son los que terminan afectando a las personas. Me quiero quedar con un punto que tú dijiste para desarrollarlo. Es imposible que un país que tribute como tributa Chile tenga educación y salud de calidad. Así es. Es imposible como tributa Chile. Se podría hacer ahora si es que se reparan ciertas evasiones tributarias, ciertas exenciones, ciertos subsidios que se dan a las grandes empresas o a personas que tienen grandes fortunas, pero adicionalmente a ello, si nosotros pensamos en un programa de largo plazo, de mediano plazo, de verdad, Chile nunca ha hecho una programación de verdad de sus políticas educativas y de salud. No lo ha hecho nunca, nunca se ha discutido. Lo que está pasando ahora es inédito, ¿no? Cuando lo hagamos de verdad y nos planteemos que para tener educación de altos estándares, ¿cierto?, porque hay que definir con claridad lo que es calidad, necesitamos recaudar más tributos y obviamente gastarlos con un fin y un diseño específico. Marcel, ¿cuánto es el IVA en el presupuesto nacional? El IVA aporta la mitad de toda la recaudación tributaria. O sea, todo el esfuerzo tributario, en la mitad está cargado sobre el consumo de las personas. Y como eso afecta mayoritariamente a aquellos que se gastan todo su ingreso, porque una persona, por ejemplo, que tiene una pensión de 100.000 pesos, se gasta todo eso en el mes, pues, 100.000 pesos. Y por lo tanto, 19.000 pesos de eso son para el Estado, ¿no? Le queda neto a esa persona. Ahora, alguien que gana mucho dinero, por ejemplo, 10 millones de pesos mensuales, que los hay, digamos, y hay otros que ganan más todavía, esa persona, ¿cuánto gastará en el mes? Ponte tú que gaste 5 millones. Por lo tanto, la mitad, solo la mitad de su ingreso, lo está afectando al IVA. La otra parte la va a ahorrar y va a ganar intereses, va a generar inversiones. Por lo tanto, el IVA es un impuesto sumamente nefasto desde la perspectiva de la justicia de las personas. Son los más pobres los que hacen con su ingreso el mayor esfuerzo para financiar el Estado que los más ricos. O sea, y eso en Chile en es todo la mitad. en todo el mundo allí va, digamos, pero no representa quizás... No representa el 50%. tanto No representa. en la sumatoria final, en la línea final, digamos, del Claro. ejercicio tributario. Y la otra mitad es impuestos a las utilidades, impuestos a la renta de las personas. Y como las empresas en Chile tienen una gigantesca cantidad de instrumentos para evitar el pago de impuestos, finalmente el gran esfuerzo por el lado del pago de los impuestos al trabajo, a la renta, a los ingresos que uno genera, está también sobre quienes trabajan, que son los mismos que consumen. En consecuencia, esta estructura tributaria que tenemos es completamente absurda, es injusta, es aberrante. Y por eso que tiene que cambiar si efectivamente queremos financiar de manera justa, de manera obviamente equilibrada, porque si nosotros, por ejemplo, decimos hoy día... ¿Pero por qué, pregunto,
antes de que vamos a eso, porque a lo mejor es la respuesta, pregunto, ¿por qué en 20 años de concertación y en este año y medio, por qué este tema no se instaló seriamente en la agenda, si es un diagnóstico que uno piensa que los economistas tienen hecho desde hace mucho tiempo? Estábamos hablando de un tema que por mucho tiempo estaba escondido, pero que hoy día ha salido a la palestra, que está en la agenda, que tiene que ver con reformas tributarias, con la estructura tributaria, con la carga tributaria del país. ¿Por qué en 20 años, 20 y tantos años, nunca se puso seriamente el tema en la mesa, Marcel? Mira, yo creo que esto dice relación con la preponderancia política que tiene la clase empresarial en Chile. Obviamente, esta estructura tributaria que permite que las empresas tengan un sinnúmero de mecanismos para evitar el pago de impuestos, dice relación con la ponderación política que tienen, con la influencia política que tienen. Los trabajadores no tienen la misma representación en el poder político. Un solo ejemplo, un empresario puede llegar a ser presidente de Chile, sabemos, ¿no? Piñera, pero un dirigente sindical no puede ser ni siquiera senador ni diputado. Tiene que renunciar a su actividad sindical, a su actividad social, para poder ser candidato. Y por supuesto no tiene los mismos recursos que tiene un empresario. Lo que no vemos con claridad es la tremenda influencia política que tienen los grupos económicos, la clase empresarial, la influencia que tienen en los medios de comunicación. Lo discutíamos el otro día. Si tú miras a quienes entrevistan los medios, una tremenda ponderación e importancia de los dirigentes empresariales, y los trabajadores no. En definitiva, la estructura tributaria es el resultado de una correlación de fuerzas políticas en la sociedad chilena. Y los estudiantes, los trabajadores, los intelectuales, los profesores, a la hora de la toma de decisiones pesamos lo mismo que el hidrógeno, nada. Y el peso político que tienen los empresarios es completamente desproporcionado, completamente desproporcionado. Y eso se resume finalmente en que a la hora de decidir quiénes pagan impuestos en Chile, pagan los trabajadores, pero no pagan las empresas. En los países desarrollados que tú hablabas, ¿cuánta es la carga tributaria, el IVA? ¿Cuánto es lo que recauda, digamos, del presupuesto? Primero decir que en los países más avanzados la carga tributaria es cerca de los 40 puntos del Producto Interno Bruto. En Chile estamos cerca del 20, la mitad. Y de esa composición en el 40, pesa en un 70, un 60% el impuesto a las empresas y a las personas. Y los impuestos indirectos, como el IVA o impuestos específicos a ciertos productos, como el alcohol y el tabaco, es el complemento residual. En Chile es al revés, estamos patas para arriba. Recaudamos mucho por IVA. Incluso si sumamos los impuestos específicos podemos llegar a 2/3 de recaudación por IVA y impuestos específicos, y el resto, 1/3, es impuesto a las empresas e impuesto a las personas. Y un poco en la línea de lo que decía Marcel, hace un tiempo atrás el CEP, Centro de Estudios Públicos, trajo un economista que se llama Daron Acemoglu, que hizo un documento junto a otro economista de apellido Robinson, que nos dice lo siguiente: en la medida que las élites se configuran de manera muy cerrada, como es el caso chileno claramente, va a haber resistencia obvia a cambios institucionales. ¿Por qué? Porque las élites son los que diseñan las instituciones irritando el sistema político o perteneciendo al sistema político. ¿Por qué no han ocurrido cambios en los últimos 20 años? Porque a las élites no les conviene, no es su conveniencia, no lo quieren hacer así. Para hablar de un país que pasa de un 20% a un 40% en puntos tributarios, sin duda que asusta a cualquiera, digamos, no. O sea, cualquiera dice, oye, esto podría ser el doble. Estas son reformas estructurales, cambios estructurales son paulatinos, se generan en un diálogo con todos cuando se ha aumentado, por ejemplo, como en Alemania. Eso es el tema central, y hay algo que está en estos momentos en los medios fuertemente, que es la discusión. Porque hay una cuestión a la antigua, que es como la revolución, y la cuestión, y la calle. Y hay una cuestión moderna que uno ve como en Alemania, como en otros países, como en Noruega, donde los cambios tributarios se van haciendo conversados, paulatinos, se va ajustando la necesidad del país versus el contrato social, lo que llaman en otros países. Claro. Que hacer un cambio paulatino no se trata de llegar en un año, un 20, un 40, pero sí yo diseño algo.
yo como país quiero Por llegar eso a tú algún hablas lugar. que nunca había un diseño en el tiempo. En el largo plazo. Pero fijémonos en la discusión que se está dando a nivel mundial. Warren Buffett, uno de los principales millonarios a nivel mundial de Estados Unidos, dice, El tercer más rico del mundo. el tercer más rico del mundo, el momento que nos dejen de mimar a los millonarios y que nos graben con más impuestos. Y los millonarios en Alemania y en Francia están diciendo lo mismo. ¿Qué tenemos en Chile? Bueno, de hecho en Francia se lo subieron, digamos. Y en Alemania se los van a subir. Exacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque eso también es importante decirlo. Ahí tú tienes sectores empresariales mucho más conscientes de la importancia que tiene para la economía el hecho que haya más igualdad en los ingresos. Porque cuando tú tienes un país extremadamente desigual, con tan pocos ingresos en la población, la misma economía es menos activa, pues, porque son los que te compran los productos. Entonces ellos Terminan saben muy comprando bien. los mismos, digamos. Claro, o sea, si tú tienes una desigualdad muy grande y tienes un promedio de ingresos, como en Chile, de un promedio salarial de 300.000 pesos más o menos, bueno, no es lo mismo en términos de mercado, de lo que tú como empresario le puedes vender a una masa importante de trabajadores que tiene un promedio de 300.000 pesos que otra que tiene 1.000.000 de pesos, por ejemplo. Le vas a vender más, vas a poder tener más actividad, vas a poder incluso ganar más de lo que ganas hoy día. La actividad económica se mueve muchísimo más cuando tú tienes una sociedad más equitativa, más igualitaria. Y eso lo entendieron los europeos. Y también lo entienden muchos norteamericanos. Pero nosotros tenemos en Chile una oligarquía, una clase empresarial absolutamente conservadora que no tiene ninguna piedad. Tú llamarías a no tenerle miedo a esto porque se movería más la economía. Pero por supuesto, ningún temor, ningún temor. Y además, para plantear un poco lo que tú decías de un proceso, digamos. Lo primero que hay que hacer en Chile, lo primero es una reforma tributaria que ni siquiera aumente la carga de impuestos, solamente elimina todas las garantías que tienen los empresarios para no pagar impuestos. Fíjate que profesor Julián Alcayaga sostiene, hizo un pequeño estudio, que si se eliminan todas las exenciones al IVA, todos los beneficios que tienen las empresas, todos los mínimos detalles que pueden ellos utilizar para evadir impuestos, para eludir impuestos, que se llama aquí, porque eluden impuestos, no es ilegal, todo esto es legal, por eso se llama elusión de impuestos. Chile podría tener 5.000 millones de dólares adicionales a los que hoy día tiene el Estado. La educación necesita 7.000 millones de dólares, según yo, 7.500 según Marco. ¿Ah? Pero ya tendría 5.000 millones. Si además todas las declaraciones de impuestos fueran públicas, se evitaría la evasión tributaria. 5.000 millones de dólares más. Por lo tanto, solamente eliminando todas las ventajas y subsidios que tiene la clase empresarial hoy día en Chile, podrías tener con creces los recursos que necesitas para financiar la educación pública, gratuita para todos, con creces. Cuando se le pregunta al gobierno en términos de agendar una reforma tributaria, ¿no? Hay voces como Longueira, que ha dicho en varias ocasiones que hay que estudiarlo, que se puede estudiar, no se cierra, digamos. Hay otros que están cerrados completamente, hay otros que dijeron que hay que estudiarlo después de un par de días, dijeron que no hay que... O sea, es un tema candente, digamos, porque, bueno, hay muchos intereses, como en muchas de las cuestiones que conversamos, digamos, hay muchos intereses que por supuesto están ahí muy atentos, digamos, pero me quedo con una frase tuya y quisiera que la ahondáramos, que la discutiéramos, porque Marcos parte diciendo no va a poder haber salud ni educación de calidad si no hay un verdadero cambio en la estructura tributaria. Es decir, todo lo que hablemos de cambio no van a poder existir si no se recauda más. Exactamente. O sea, la plata no está ahí, digamos. La plata es que hay que recaudarla. Hay que recaudarla, por cierto. O sea, tú puedes hacer un plan, ¿ya? Partir saneando esta actual estructura tributaria. Incluso yo haría cambios mucho más radicales. Bajaría el IVA considerablemente. Eliminaría el IVA del pan, la leche, la mantequilla, porque son impuestos muy injustos esos, castigan bienes de primera necesidad. Eso los eliminaría. Haría más grande la parte que es exenta de pagar impuestos a la renta. Hoy día son 600.000 pesos anuales. Yo le llevaría perfectamente incluso hasta los 3 millones de pesos, ¿no? Porque 3 millones de pesos anuales son 300.000 pesos más o menos. O sea, un ingreso de 300.000 pesos perfectamente podríamos hacerlo exento de pagar impuesto a la renta. Y subiría de manera importante el impuesto de las grandes empresas
a las pequeñas y medianas empresas les mantendría el impuesto. Ahora, ¿cuánto tendríamos que aumentárselo? Tenemos un gran margen. Podemos perfectamente llegar hasta el 40%. Alemania, que es hoy día la economía que sostiene a Europa, tiene impuestos a la renta de las empresas del 40%. Por lo tanto, no es tan grave. Y las empresas pueden vivir y sobrevivir con esa carga tributaria. ¿Por qué en Alemania sobreviven y por qué aquí, al parecer, no sobrevivirían? En Alemania sobreviven primero porque han hecho un contrato social donde todos los alemanes han participado de la construcción de la política alemana, de la sociedad alemana, y tienen una visión de mundo distinta, tienen una historia distinta y ven las cosas de manera distinta. Y yo creo que hacen un análisis más serio que el que Chile. Yo creo que ese es el tema central, con valores y más serio, porque ellos no piensan en que en la medida que una empresa puede ganar toda la plata en un año, eso va a ser beneficioso si eso no es sustentable a largo plazo. Yo creo que eso es el problema chileno. A mí me toca revisar muchos estados financieros de empresas y uno se encuentra con el siguiente escenario. Empresas que aparentemente deberían mostrar utilidades no las tienen, y no es porque les vaya mal, y en las negociaciones colectivas le pasan la cuenta a los trabajadores, no es el momento de pedir cambio en las remuneraciones, cifra roja, ¿cierto? No es así. El problema es que hacen triangulaciones, por ejemplo con casas matrices en otros países, una empresa francesa que la controla, y de esa forma van evadiendo impuestos de manera legal, ¿cierto? Pero van generando un mecanismo para no pagar impuestos y para sacar los recursos a otro país o a otras sociedades de responsabilidad limitada o las que sea. ¿Qué significa eso? Que yo, como empresario, no estoy dispuesto a dejar de ganar mis 100 o mis 1000 si no cambian las cosas que existen actualmente. O sea, la codicia, que es parte de la elite, nos dice lo siguiente: yo quiero ganar 100 y quiero seguir ganando 100. ¿Cómo lo hago para mantener ese esquema? No pago impuestos. Eso afecta a la población chilena. Eso genera que no exista educación de calidad. No importa, yo quiero ganar 100. Eso es lo que yo veo en Chile. En el fondo, eso como basamento, ese sedimento que está pegado, ¿cierto?, y enquistado en el comportamiento del mercado chileno, de cómo se comportan los agentes económicos, creo que dice mucho de cómo es Chile versus una cultura como la alemana u otro país. ¿Podríamos decir que el peso fuerte de hoy día el impuesto de nuestro país está en las personas, en los ciudadanos chilenos? En el que trabaja y consume mayoritariamente todos sus ingresos, digamos, ¿no? Ese es el peso, eso es lo que pagan impuestos, si las empresas prácticamente no pagan impuestos. Una de las cosas que mencionaba Marco, por ejemplo, estas triangulaciones que hacen ocurren en la minería, con lo que se llaman los precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Son los precios a los que las multinacionales que extraen el cobre de Chile se venden a sí mismas, a empresas relacionadas afuera, el cobre que no está elaborado, que es el concentrado, ¿no?, que no está refinado, como lo explota Codelco. Lo vende y lo exporta refinado. Las multinacionales lo exportan de manera concentrada, con muchos residuos, y también con oro, con plata, con molibdeno y con otras cosas más, que no las pagan, se las llevan gratis. Entonces se venden a sí mismos a un precio inferior este cobre. ¿Para qué? Para registrar menos ingresos, menos utilidades y pagar menos impuestos. Y ellos se venden a sí mismos con estos precios más bajos y ellos hacen la ganancia afuera. Lo tratan el cobre, lo elaboran, venden el oro, venden la plata, venden el cobre también, pero por el único recurso que pagan es el cobre. Entonces esos mecanismos les permite a las empresas multinacionales, por ejemplo en el cobre, que tributen, siendo que producen el 77% del cobre chileno, tributen un 25% de lo que tributa Codelco. O sea, le aportan a Chile, al Estado chileno, para bienes como la educación, la salud y la vivienda, un 25% de lo que Codelco le aporta, y siendo que Codelco es apenas el 28% de la producción. O sea, para tener bien el dato, usted me dice que el 75% aprox de la extracción tributa el 25% y el que extrae el 25% tributa el 75%. Digamos, del aporte que le hacen al Estado todas las mineras, Codelco más las privadas, un 25% lo ponen las multinacionales. O sea, si le aportan en total 100 entre Codelco y las multinacionales. Sí, pero cuando hablas de Codelco, ¿es el tributo de Codelco? Es lo que Codelco, todo lo que Codelco le pasa al Estado. Todo pero lo que es le mucho pasa. más que tributo, digamos. Es que en el fondo es casi tributo más las utilidades, todo lo que le pasa, digamos. Es que Codelco no puede tener, claro, pero no es una empresa privada. Pero Codelco pasa la utilidad, digamos. Claro, pero bueno, y esa es la gracia por qué estamos pidiendo nacionalización del cobre, qué sentido tiene que se lleven utilidades para afuera de Chile.
Bueno, pero de esos 100, que todos le aportan, 25 lo ponen las multinacionales, 75 lo ponen Codelco. ¿Y quién hace la producción? Básicamente las multinacionales. Hacen la gran producción. Por lo tanto, es totalmente desequilibrado, digamos. Producen más y aportan menos. Codelco produce menos y aporta mucho más. Entonces, obviamente, ahí hay algo que no está claro. Hay algo que están escondiendo. Están escondiendo utilidades, están evadiendo el pago de impuestos, están haciendo un conjunto de instrumentos que además se los permite el Estado, porque eso es lo grave, es legal. Esto lo hacen legalmente, con la tolerancia de las autoridades chilenas. Por lo tanto, eso hay un significa... tema de fiscalización importante, ¿no? Porque en Australia, en Canadá, en tema minero, la fiscalización es bastante potente. Bueno, el impuesto es más alto, pero también la fiscalización es aguda, digamos. Claro, pero yo creo que el Servicio de Impuesto Interno en Chile es uno de los organismos que funciona bien dentro de todo y trata de hacer bastantes cosas para fiscalizar. El problema es que existen tantas exenciones, tantos subsidios, tantas posibilidades de irnos por el lado para no pagar impuestos, que finalmente termina siendo una elusión, que es un no pago de impuestos, pero de manera legal, ¿cierto? Buscando el mecanismo, y para eso se contratan asesorías de abogados, de expertos tributarios, que permiten realizar como esa bicicleta. Hay un elemento también importante, un dato súper central en esto, es que hay un indicador, un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, que nos permite medir cuánto es el grado de desigualdad que hay en un país en relación a los ingresos, cómo se distribuye la torta. El valor 1 significa que solo una persona tiene todo el dinero de un país, y el valor 0, ¿cierto?, significa que está distribuido de manera igualitaria entre todos. El Gini de Chile está en el orden del 0,55, que es bastante desigual, está entre los 12 países más desiguales del mundo. Sin embargo, el Gini de Alemania también está en torno a los 0,50, 0,52, pero cuando lo vemos después de impuestos, el Gini de Alemania baja a 0,30, 0,35 y el Gini chileno se mantiene en 0,55. Vale decir, cómo recaudamos y cuánto recaudamos nos genera nada en la situación de las personas en Chile. No cambia la situación de desigualdad. O sea, lo que está diciendo Marco es que cuando tú aplicas impuestos y gastas esos ingresos, en Alemania se produce una sociedad más igualitaria. Y en el caso de Chile, cuando tú cobras impuestos y los gastas, se mantiene igual la desigualdad. Se mantiene igual. Por lo tanto, no es una buena estructura tributaria en términos sociales. ¿Se puede conversar, Marco, Marcel, una reforma tributaria en armonía, digamos? ¿Tú crees que el país está en condiciones, tiene la madurez para hablar de un cambio de estructura tributaria? Yo creo que está difícil la situación. Creo que a golpe de porrazo se está entendiendo que se necesitan cambios. Yo creo que la situación está muy inestable en términos de declaraciones, ¿cierto? Uno ve que Renovación Nacional hace una propuesta de reforma tributaria, ¿cierto?, bien acomodada a sus intereses, ¿cierto?, afectando de manera muy precaria a los grupos que más ganan, pero hay un nivel de apertura, hay senadores que se desmarcan y dicen yo sí, y la coalición le dice no, diga que no, y dijo no, yo voy a seguir insistiendo que sí. Hay algunos ministros, como tú decías, que en un momento dicen que sí y lo sostienen más tibiamente, uno que dice que sí, después dice que no, y después dice que sí nuevamente. Yo creo que hay que, como ciudadanía, presionar con argumentos, con información, y invitando a construir de una vez por todas un proyecto que incluya a toda la gente. Aquí la gente lo está pasando muy mal, los chilenos lo están pasando muy mal. O sea, tenemos un gran porcentaje de la población endeudada, que se saca la mugre todo el día trabajando y gana muy poco. Entonces, necesitamos poner esa realidad sobre la mesa y que la reforma tributaria que se necesita se diseñe de manera inteligente para que no tengamos problemas y no tengamos violencia, como lo preguntabas tú al comienzo. Te agradezco, Marco, es tu primer día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Marcel, por venir al programa. Amigos míos.